Versalles, 18 de noviembre de 1686. 7 de la mañana. En la cámara privada del rey. Luis XIV. El hombre más poderoso de Europa. Está acostado boca abajo. Desnudo de cintura para abajo. 4 hombres lo sostienen. Sus piernas. Sus brazos. Su torso. Porque lo que está a punto de suceder es tan doloroso que incluso el Rey Sol, el monarca absoluto, va a gritar. El cirujano Charles Francois Félix se acerca. Con un bisturí recién afilado. Y sin una gota de anestesia. Sin opio. Sin alcohol. Sin nada para adormecer el dolor. Va a cortar. A través de músculo vivo. A través de nervios sensibles. Directamente en el ano del rey. Para drenar una fístula purulenta que ha estado matándolo lentamente durante meses. Y el rey. El Rey Sol. El hombre que construyó Versalles. Que conquistó media Europa. Que se considera casi divino. Está a punto de experimentar una hora de agonía tan intensa que sus gritos se escucharán en toda la planta del palacio. Esta es la historia de la cirugía más brutal de la historia real. La operación que nadie se atrevía a mencionar. Y el secreto sucio del trasero del Rey Sol. Luis XIV tiene 48 años. Ha reinado durante 43 años. Es el monarca más poderoso de Europa. Francia domina el continente. Versalles es el palacio más magnífico jamás construido. Y Luis es adorado. Temido. Considerado la encarnación del poder absoluto. Pero tiene un problema. Un problema humillante. Doloroso. Y potencialmente mortal. Tiene una fístula anal. Un túnel anormal de tejido que conecta el canal anal con la piel externa. Causada por un absceso que se infectó. Se rompió. Y en lugar de sanar, se convirtió en canal permanente. Por donde constantemente drena pus. Sangre. Material fecal. Y duele. Constantemente. Cada vez que se sienta. Cada vez que defeca. Cada vez que monta a caballo. Es agonía punzante. Ardiente. Implacable. Pero es el Rey Sol. No puede mostrar debilidad. No puede admitir dolor. Así que sonríe. Mantiene su pose. Realiza sus ceremonias. Mientras por dentro. Sufre tortura constante. Y el olor. El olor es insoportable. Pus y heces mezclados. Empapando su ropa interior. Sus pantalones. No importa cuánto se limpie. No importa cuánto perfume use. El olor persiste. Los cortesanos lo notan. Pero nadie dice nada. Porque mencionar que el rey huele a mierda es traición. Así que todos fingen. Actúan como si nada estuviera mal. Como si el rey no caminara rígidamente. Como si no hiciera muecas cuando se sienta. Como si no desapareciera regularmente para cambiarse ropa interior manchada. Todo es mentira elaborada. Porque admitir que el Rey Sol tiene el trasero podrido sería destruir la ilusión de su perfección divina. Pero la fístula empeora. Los médicos intentan todo. Primero, tratamientos tópicos. Ungüentos de mercurio aplicados directamente en la herida. Queman. La carne se inflama más. La infección empeora. Pero continúan. Porque eso es todo lo que saben hacer. Luego. Cauterización. Hierros candentes presionados contra la fístula. Para quemar el tejido infectado. Luis grita. El olor a carne quemada llena la habitación. Pero no funciona. La fístula regresa. Más profunda. Más dolorosa. Porque no están tratando la causa. Solo torturando la superficie. Prueban sangrías. Porque en el siglo XVII. Las sangrías curan todo. O eso creen. Abren venas en brazos del rey. Drenan litros de sangre. Debilitándolo. Haciéndolo pálido.
Mareado. Pero la fístula permanece. Porque drenar sangre del brazo no hace nada para infección en el trasero. Y el rey sufre. Cada tratamiento es tortura. Cada cura empeora las cosas. Y mientras tanto, debe gobernar Francia. Debe aparecer en público. Debe ser el rey Sol. Brillante. Perfecto. Infalible. Aunque cada momento sea agonía. Para 1686. La situación es desesperada. Luis lleva más de un año con la fístula. Está perdiendo peso. Tiene fiebre constante. La infección se está extendiendo. Pronto alcanzará el torrente sanguíneo. Y entonces morirá. De sepsis. El rey Sol. Asesinado por su propio trasero. Y es entonces cuando alguien sugiere lo impensable. Cirugía. Cortar la fístula. Abrirla completamente. Drenarla. Y dejar que sane desde dentro. Es peligroso. Brutal. Y nadie ha hecho cirugía anal exitosa antes. Pero es la única opción. El problema es encontrar cirujano dispuesto a intentarlo. Porque operar al rey es riesgo mortal. Si tiene éxito, será héroe. Pero si falla. Si el rey muere en la mesa de operaciones, el cirujano será ejecutado. Probablemente torturado primero. Es apuesta con su propia vida. Y el rey mismo tiene terror. Ha visto cirugías. Sabe que son tortura. Cortar carne viva. Sin anestesia. Sin alivio del dolor. Solo agonía pura hasta que termine o hasta que el paciente muera de shock. Y esto será en su ano. La parte más sensible. Más vergonzosa. Más humillante de su cuerpo. Pero no tiene opción. La fístula lo está matando. ¿Lenta? Dolorosamente. Así que acepta. Encuentra cirujano. Charles Francois Félix. No es médico real oficial. Es cirujano barbero. Pero tiene reputación de ser valiente. Innovador. Dispuesto a intentar lo que otros no se atreven. Félix acepta el trabajo. Pero pone condición. Necesita practicar. Necesita perfeccionar la técnica. Necesita asegurarse de que sabe exactamente qué hacer. Porque solo tendrá una oportunidad. Una. Y si falla, Muere. y aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. Porque Félix no puede practicar en personas sanas. No puede experimentar en nobles. Necesita sujetos. Personas con fístulas. Personas que no importan. Personas desechables. Y encuentra exactamente eso. En las prisiones de París. Félix visita prisiones. Busca condenados a muerte. Hombres y mujeres sentenciados a ejecución. Que tienen fístulas anales. O que pueden ser inducidos a desarrollarlas. Y les hace una oferta. Déjame operarte. Si sobrevives, tendrás indulto. Libertad. Si mueres, bueno, ibas a morir de todos modos. Y así comienza. Félix opera en prisioneros. Uno tras otro. Sin anestesia. Porque necesita saber cómo reaccionarán al dolor. Necesita entender cuánto pueden soportar. Cuánto tiempo pueden permanecer conscientes mientras corta. Porque el rey tendrá que soportar lo mismo. Los prisioneros gritan. Lloran. Algunos mueren de shock durante la operación. Otros mueren de infección después. Pero algunos sobreviven. Y de cada operación, Félix aprende. Ajusta su técnica. Perfecciona sus cortes. Desarrolla instrumentos nuevos. Específicos para cirugía anal. Inventa un bisturí especial. Con hoja curva. Para seguir el contorno del ano. Para cortar profundo sin perforar intestino. Diseña sondas. Para explorar profundidad de la fístula antes de cortar. Crea retractores.
Para mantener la herida abierta mientras trabaja. Y todo esto lo prueba en prisioneros. En personas que no tienen voz. Que no pueden quejarse. Cuyas muertes no importan a nadie. Es experimentación médica en su forma más brutal. Pero en el siglo XVII. Es aceptable. Porque son criminales. Y el rey necesita ser salvado. Después de meses de práctica. Félix se siente listo. Ha operado en al menos 7 prisioneros. Quizás más. Los registros son vagos. Deliberadamente. Porque nadie quiere documentar esta parte. Ha perfeccionado su técnica. Sabe exactamente qué hacer. Y le dice al rey. Estoy listo. Se elige fecha. 18 de noviembre de 1686. Temprano en la mañana. Antes de que la corte despierte. Porque esta operación debe ser secreta. Solo un puñado de personas pueden saber. Si sale mal. Si el rey muere. Necesitan tiempo para controlar la información. Para prevenir pánico. Para asegurar la sucesión. La noche anterior. Luis XIV no duerme. Escribe cartas. A su esposa. A sus hijos. Por si acaso. Por si esta sea la última noche. ¿Reza? Más intensamente de lo que ha rezado en años. Porque sabe que mañana. Experimentará dolor como nunca antes. Y podría no sobrevivir. Y en la mañana. Se prepara. Le dan baño. Lo más limpio posible. Porque infección es riesgo principal. Lo llevan a su cámara privada. Donde han preparado mesa especial. Acolchada. Pero firme. Porque no puede moverse durante la operación. Movimiento podría hacer que bisturí corte demasiado profundo. Podría perforar intestino. Podría matarlo. 4 hombres fuertes son convocados. Valles. Sirvientes. Su trabajo es sostener al rey. No importa cuánto grite. No importa cuánto luche. Deben mantenerlo inmóvil. Porque la vida del rey depende de eso. Y sus propias vidas también. Si fallan. Si el rey se mueve y la cirugía falla. Ellos serán culpados. Félix entra. Con sus instrumentos. Esterilizados lo mejor posible. Aunque en 1686. Nadie entiende realmente gérmenes. Solo hacen lo que parece funcionar. Limpian con vino. Con vinagre. Y rezan para que sea suficiente. Y Luis se acuesta. Boca abajo. Desnudo de cintura para abajo. La parte más vulnerable. Más humillante. De su cuerpo completamente expuesta. A la mirada del cirujano. De los asistentes. De los hombres que lo sostendrán. El rey Sol. El monarca absoluto. Reducido a paciente aterrorizado. A punto de ser torturado en nombre de la medicina. Los 4 hombres toman posición. 2 sostienen sus piernas. Separándolas. Exponiendo el área quirúrgica. Uno sostiene su torso. Otro está listo para sostener su cabeza. Para evitar que se muerda la lengua cuando el dolor llegue. Y el dolor llegará. Inevitable. Insoportable. Félix examina primero. Con sonda. Empujándola suavemente en la fístula. Siguiendo el túnel. Determinando profundidad. Ángulo. ¿Cuánto tendrá que cortar? Luis hace mueca. Incluso esto duele. Y esto es solo el comienzo. Félix levanta el bisturí. Especialmente diseñado. Probado en 7 prisioneros. Algunos de los cuales sobrevivieron. Y sin advertencia. Sin cuenta regresiva. Sin preparación. Corta. La hoja penetra carne viva. A través de piel. A través de músculo. Hacia el canal de la fístula. Y Luis grita. Un grito agudo. Agonizante.
que atraviesa las paredes de la cámara, que llega a los pasillos, donde cortesanos esperan ansiosos. Algunos se persignan. Otros rezan. Todos saben. El rey está siendo cortado. Y no hay nada que puedan hacer excepto esperar. Y escuchar sus gritos. Los hombres sostienen a Luis con fuerza. Sus músculos se tensan. Intenta retorcerse. Escapar del dolor. Pero no puede. Está atrapado. Debe soportar mientras Félix continúa cortando. Profundizando. Siguiendo el túnel de la fístula. Drenando pus. Sangre. Material fecal. Todo saliendo en torrente nauseabundo. Félix trabaja metódicamente. No puede apresurarse. Un corte mal colocado. Demasiado profundo. Y perforará intestino. Causará hemorragia interna. Matará al rey. Así que va despacio. Cuidadosamente. Aunque cada segundo es eternidad de agonía para Luis. Corta. Explore. Drena. Cauteriza vasos sangrantes con hierro candiente. El olor a sangre. A pus. A carne quemada. Llena la habitación. Los asistentes contienen náuseas. Pero continúan. Sosteniendo. Ayudando. Mientras el rey sufre lo indecible. Luis no solo grita. Llore. Suplica. Deténganse. Por favor. No puedo más. Pero Félix no puede detenerse. Si se detiene ahora. Dejará el trabajo a medias. Y la fístula volverá. Peor que antes. Así que continúa. Ignorando súplicas. Ignorando lágrimas. Porque salvar al rey requiere terminar. 20 minutos. 30. 40. La operación continúa. Cada minuto es agonía renovada. Luis está empapado en sudor. Temblando. Al borde del shock. Pero aún consciente. Aún sintiendo cada corte. Cada cauterización. Cada segundo de tortura médica. Y finalmente. Después de casi una hora. Félix termina. Ha cortado toda la fístula. La ha abierto completamente. Ha drenado toda la infección. Y ha cauterizado los bordes. Para promover curación desde dentro. Es brutal. Pero es completo. Luis está exhausto. Apenas consciente. Los hombres lo sueltan. Sus músculos están rígidos de tensión. Su voz está ronca de gritar. Pero está vivo. Ha sobrevivido. La operación está completa. Ahora viene la parte más peligrosa. La recuperación. Porque en 1686. La mayoría de la gente no muere durante cirugía. Mueren después. De infección. De gangrena. De sepsis. Y nadie sabe realmente cómo prevenir esto. Solo pueden mantener la herida limpia. Cambiar vendajes. Y rezar. Los primeros días son críticos. Luis tiene fiebre. La herida supura. Cada vez que defeca. Es agonía renovada. Porque la incisión está justo ahí. En el camino. Los médicos aplican ungüentos. Cambian vendajes 4 veces al día. Y Luis soporta. Porque debe hacerlo. Y lentamente. Milagrosamente. Comienza a sanar. La fiebre baja. La supuración disminuye. El dolor. Aunque todavía intenso. Se vuelve manejable. Y semanas después. La herida ha cerrado. Desde dentro. Como Félix planeó. La fístula está curada. El rey Sol sobrevivirá. Pero hay complicación. La cirugía no fue perfecta. Parte de la fístula regresa. No tan severa como antes. Pero está ahí. Así que 2 meses después. Félix opera de nuevo. Más cortes.
Más dolor. Más gritos. Pero esta vez, Luis sabe qué esperar. Y de alguna manera, eso es peor. Y funciona. Después de la segunda operación, la fístula finalmente desaparece completamente. Luis se recupera totalmente. Y Félix se convierte en héroe. El rey le otorga título de nobleza. Una fortuna. Fama eterna. Como el hombre que salvó al rey Sol. Pero la historia no termina ahí. Porque algo extraño sucede después de las operaciones de Luis. Algo que muestra el poder absoluto de la moda de corte. De la obsesión con imitar al rey. Nobles en Versalles. Hombres y mujeres. Comienzan a quejarse de fístulas anales. Aunque no las tienen. Fingir tener fístula se convierte en moda. Porque el rey tuvo una. Y sobrevivió. Y fue valiente. Así que cortesanos quieren mostrar que ellos también son valientes. Que ellos también pueden soportar cirugía brutal. Que son dignos de estar cerca del rey. Félix se encuentra inundado de solicitudes. Nobles pidiendo operación. Aunque sus traseros están perfectamente sanos. Y sorprendentemente, muchos permiten que los opere. Sometiéndose a agonía innecesaria. Solo para poder decir que experimentaron lo mismo que el rey. Es locura. Pero es Versalles. Donde todo gira alrededor del rey. Incluso las enfermedades. La operación de Luis XIV tiene impacto más allá de moda absurda. Es momento crucial en historia de la medicina. Porque demuestra que cirugía mayor, en área delicada, puede tener éxito. Que con técnica correcta. Con instrumentos apropiados. Incluso operaciones imposibles son posibles. Y los instrumentos que Félix inventó. El bisturí curvo. Las sondas especializadas. Los retractores. Se convierten en estándar. Copiados por cirujanos en toda Europa. Mejorando. Refinando. Salvando vidas. Porque aunque Félix practicó en prisioneros. Aunque su ética era cuestionable. Sus innovaciones eran reales. Y empieza a cambiar percepción de cirugía. Antes de Luis. Cirugía era último recurso. Carnicería brutal. Realizada por barberos. No respetada. No refinada. Pero después de que el rey sobrevive. Después de que se convierte en éxito público. La cirugía gana respeto. Legitimidad. Médicos comienzan a estudiar técnicas quirúrgicas. A experimentar. A mejorar. Y aunque tomará otros 2 siglos para que anestesia haga cirugía humana. El proceso comienza aquí. Con el trasero del rey Sol. Y el cirujano barbero valiente que se atrevió a cortarlo. Luis vive otros 29 años después de las operaciones. Muere en 1715. A 77 años. De gangrena en la pierna. No relacionada con la fístula. Ha sido el reinado más largo en la historia europea. 72 años. Y durante los últimos 30 de esos años. Vive sin dolor anal constante. Sin humillación de fístula supurante. Gracias a hora de agonía indescriptible en mesa de operaciones. Y Félix. Félix se retira rico. Respetado. Celebrado. Como uno de los grandes cirujanos de su época. Nadie menciona los prisioneros que murieron bajo su bisturí. Los experimentos no consentidos. La práctica en cuerpos desechables. Eso se olvida. Se borra. Solo queda la gloria. El éxito. La salvación del rey. Pero deberíamos recordar. Porque la historia de esta cirugía es más que triunfo médico. Es historia sobre poder. Sobre quién importa y quién no. Sobre cómo el sufrimiento de los desechables. De los prisioneros. De los olvidados. Pavimenta el camino para tratamiento de los poderosos. Félix solo pudo operar exitosamente en Luis porque practicó en otros. En personas sin voz. Sin derechos.
cuyas vidas se consideraban menos valiosas. Y aunque salvó al rey, aunque avanzó la medicina, lo hizo sobre pilas de cuerpos anónimos, de gritos no escuchados, de muertes no lloradas. Y deberíamos recordar también el horror de la cirugía sin anestesia. El hecho de que hasta mediados del siglo XIX, toda cirugía era tortura. Que pacientes tenían que ser sostenidos. Tenían que soportar conscientemente cada corte, cada cauterización, cada segundo de agonía. Luis tuvo lujo de ser sostenido por hombres fuertes. De tener al mejor cirujano disponible. De recibir cuidados postoperatorios extensivos. Pero incluso con todo eso, incluso siendo rey, sufrió indescriptiblemente. Lloró. Suplicó que se detuvieran. Y no pudieron darle alivio. Solo terminarlo. Y esperar que sobreviviera. La historia del trasero del Rey Sol nos recuerda nuestra fragilidad. Que incluso el más poderoso, el más adorado, el más divino de los reyes, es solo humano. Vulnerable a enfermedad, a dolor, a humillación de cuerpo que falla. Que ninguna cantidad de poder puede protegernos de nuestra propia biología. Y nos recuerda el progreso de la medicina. Que tomamos por sentado. Anestesia. Antisépticos. Antibióticos. Técnicas quirúrgicas refinadas. Todo esto es moderno. Reciente. Luis no tenía nada de esto. Solo tenía cirujano valiente. Bisturí afilado. Y su propia resistencia. Y de alguna manera, fue suficiente. La cirugía del Rey Sol fue secreto durante su vida. Hablado en susurros. Nunca mencionado públicamente. Porque admitir que el rey tuvo problema tan humillante, tan vergonzoso, habría dañado su imagen divina. Pero después de su muerte, la historia se contó, se documentó, y se convirtió en leyenda médica. Y hoy, más de 3 siglos después, podemos mirar atrás con asombro y horror a lo que la medicina era, a lo que los pacientes soportaban, a los sacrificios, voluntarios e involuntarios, que llevaron a tratamientos que ahora salvamos por sentado. Y podemos agradecer que nunca tendremos que soportar hora de cirugía anal sin anestesia. Porque hombres como Félix, y víctimas como sus prisioneros, y pacientes como Luis, ya pasaron por ese infierno. Para que nosotros no tengamos que hacerlo.